Hola, muy buenos días para todos. Espero se encuentren muy bien. Vamos a esperar un par de minutos mientras se terminan de unir todas las personas y empezamos. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta mientras tanto, pues siéntanse en la libertad. Bueno, muy buenos días para todos. Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta su, creo que es 21ª, si no estoy mal, clase de geomática. Espero hayan tenido un gran fin de semana. Bueno, les voy a contar un poco antes de iniciar qué es lo que nos hace falta, digamos, o cómo se desarrollará la clase en las próximas 2 semanas para que lo tengan totalmente claro. Ustedes vieron que el viernes les subimos una actividad que se llama Taller Vector. Por favor, si no la han visto, debería estar en Sicúa y les pido el favor que me confirmen por ahí por el chat si ya la pudieron ver y si no, me avisan para ver qué es lo que está pasando. Y ese taller ustedes lo van a poder hacer hasta el día del parcial, que es el lunes a las 6 de la mañana. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea? Ese taller a ustedes les va a servir muchísimo para el parcial. Es como nosotros lo llamamos un taller preparcial y es eh, de alguna manera, todos los ejercicios que están ahí van a ser similares a los que nosotros generalmente hacemos en los parciales. Adicionalmente, pues les vamos a hacer una guía con ejercicios para que ustedes practiquen y puedan ver un poco cómo se soluciona cada uno de los ejercicios. Inténtenlos, tapen las respuestas, trátenlo de hacer y si no les da las respuestas, miren por qué de pronto no les está dando. Bien. Eh, Adicionalmente, pues entonces vamos a tener estas clases de esta semana, o sea, hoy y el miércoles, y en estas clases, el día de hoy vamos a terminar como de ver más herramientas y el miércoles va a ser de estricta práctica, es decir, vamos a hacer muchos ejercicios parecidos a los que les van a salir en el parcial, de tal manera que vamos a poder cerrar antes del parcial toda nuestra parte teórica, entre comillas, es decir, viendo todas las herramientas que necesitamos hasta este primer parcial y eh, practicando con diversos ejercicios. ¿Listo? Entonces, el día de hoy vamos a necesitar unas capas, ya se las voy a mostrar, pero en general lo que vamos a hacer es terminar las herramientas, de ver las herramientas y empezar a hacer como ejercicios que integren distintas herramientas. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda hasta el momento. Bien, bueno, entonces, recuerden, clase de hoy, herramientas, la próxima clase, ejercicios. Probablemente la próxima clase es en la clase en la que tenemos más puntos para nuestro concurso. Ahí anunciamos quién es la persona que se gana ese, ese tiquete para no presentar el segundo parcial y el próximo lunes pues sería el parcial. Bien. Bueno, voy aquí a apagar mi cámara para poder compartirles la pantalla del ARCMA. Hoy vamos a necesitar estas capas que están acá. Bien, estas capas que ven aquí. Estaciones de Transmilenio, malla vial integral, troncal Transmilenio y localidades. ¿Listo? Ahí les doy un minutico mientras las buscan y las añaden. ¿Todos estamos ahí? Porfa, déjenme, confírmenme con el botoncito de sí, no, si ya todos tienen esas capas y estamos ahí en la misma ventana donde yo estoy. Listo. Bueno, entonces, la clase pasada habíamos empezado, o cómo fue, o cómo se desarrolló nuestra clase pasada. Básicamente terminamos de ver todo lo relacionado con selecciones, hablamos un poco en detalle, o un poquito recordamos el tema de las selecciones por atributos. Acuérdense que todas las capas geográficas implican que están referenciadas en el espacio y
esas capas geográficas, y en específico estas capas vector, que son puntos, líneas o polígonos, estará acompañado de unas tablas de atributos que son información tabular adicional que presenta alguna característica de la información. Entonces, vamos a tener que las capas van a estar acompañadas. ¿No me escuchan? Sí, yo escucho bien. Ah, bueno, listo, gracias. Entonces les decía que las capas van a estar acompañadas de una tabla de atributos que accedemos a ellas dando clic derecho y abriendo tabla de atributos, y que cuando vamos a tener muchos datos, por ejemplo, una capa como la de siniestros, que son 400.000 y 500.000 puntos, va a ser bastante útil hacer algunas selecciones o hacer algunos filtros basados en la información que contiene la tabla de atributos. Entonces, decíamos que para hacer esto utilizamos una herramienta que se llama selección por atributos. Bien. Por otro lado, hablamos que muchas veces nosotros íbamos a necesitar encontrar patrones espaciales o relaciones espaciales, y que precisamente en aras de fortalecer nuestros análisis y de seleccionar la información basados en ciertas condiciones, pues lo que vamos a tener es que empezamos a ejecutar una serie de herramientas para hacer los análisis. Antes de entrar como a las herramientas básicas de buffer, clip, bueno, las que alcanzamos a ver, que fueron esas dos, dijimos, parte de lo que también nos implican hacer todas estas herramientas, ejecutar estas herramientas, es identificar o filtrar información basada en su localización. Entonces dijimos que también podíamos hacer selecciones espaciales o selección por localización. Entonces dijimos que eh, aquí en el menú selección, en Select by Location, y vamos a poder hacer este tipo de selecciones espaciales basados en una serie de métodos que yo les pedí el favor que exploraran si podían. Les dije, aquí vamos a utilizar ciertos tipos de selecciones, pero, no vamos a recorrer todos, ¿listo? No vamos a alcanzar a verlos todos. Entonces, es muy importante que ustedes logren tener como eso en cuenta. Bien, después de eso, nos fuimos a ver nuestras herramientas de geoprocesamiento. Y en nuestras herramientas de geoprocesamiento hablamos un poco de lo que nos implica el hecho de tener estas herramientas, ejecutar estas herramientas. Entonces dijimos que hay un buffer, que es un área aferente, donde damos una distancia, que la podemos disolver o no la podemos disolver. Eh, Eso implica que vamos a tener un área o varias áreas, y después hablamos un poco del clip, en donde íbamos a decir que es como un cortador de información. Entonces, que íbamos a tener nuestras masa, como es como hacer galletas. Entonces tenemos una masa y tenemos un cortador, y vamos a recortar la información de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. ¿Listo? Ahora, les voy a pedir el favor, como para dar una transición y para cerrar este tema del clip, es muy importante que veamos la siguiente situación. No sé si recuerdan que hicimos un ejercicio con clip. De pronto, parte de lo que hagamos en esta primera parte, eh, retome ese ejercicio. Yo les había dicho, calculemos por favor, la longitud en kilómetro de vías a 350 metros de las troncales. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos? Lo voy a hacer rápidamente. Voy a tomar las estaciones de Transmilenio. Le voy a... Ay, no me estación de Transmilenio. Le voy a decir que quiero un buffer de 350 y que me lo disuelva todo. Perdón, de las troncales, eran las troncales. Troncales. Listo.
Entonces él iba a hacer mi buffer a 350 metros de las estaciones. ¿Listo? Así como para recordarles cómo es la herramienta. Ahora les dije, ¿cuál es la longitud en kilómetro de vías a 350 metros de las troncales? Entonces, les dije, como tenemos clip, podemos hacer un clip de estas vías que van a ser la masa y las estaciones de Transmilenio que van a ser el cortador. Entonces, una vez hacíamos eso y mirábamos y calculábamos nuestra longitud, nos daba 1.700 kilómetros. ¿Bien? Hasta ahí habíamos quedado en nuestra clase pasada. Ahora, ustedes podrían pensar un poco, según lo que vimos la clase pasada, que este análisis uno lo puede hacer de diferentes maneras. Y entre estos, uno podría también hacerlo por Select by Location. Entonces, lo que yo quisiera en este momento es que hiciera una selección espacial o un Select by Location para hacer este mismo ejercicio. Y hablamos un poco de las respuestas. ¿Listo? Orlando, qué pena, ¿puedes repetir lo del buffer, porfa? Entonces, geoprocessing, buffer. Bueno, un tip aquí para ustedes lo tengan a la mano. Si van aquí a geoprocessing y miran esta pestaña aquí de results, les va a abrir una ventana nueva. Y si ustedes quieren ver qué fue lo que ejecutaron, simplemente le abren aquí en Current Station y si van a ver aquí que dice buffer, esa fue la herramienta que ustedes ejecutaron tal como con las configuraciones, con los parámetros que le dieron. ¿Listo? Entonces le doy doble clic y fíjense cómo fue que yo abrí o cómo ejecuté esa herramienta como tal. ¿Listo? Bien. Bueno, entonces, ¿cómo lo harían por Select by Location? ¿Quién me dice? Tocaría como seleccionar, bueno, pues vas a localidades, seleccionas pues la localidad y, Lo vamos a y hacer, no, lo vamos a hacer en términos generales, no para una localidad. O sea, queremos las vías a 350 metros de una troncal de Transmilenio. ¿Sí? ok, Entonces, ¿cómo se te ocurre que lo haríamos? pues sería con el buffer también, pero seleccionando la troncal de Transmilenio también y, y con el clip a 350 metros, ¿cierto? Sí, pero ya no podemos utilizar el clip. O sea, ya hicimos con clip y nos dio 1.700 metros. Uy, entonces ahí sí no sabría. ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le Mm, ocurre alguna? Yo creería que se podría en el Select by Location poner que el Target Layer es las mallas viales, en Source poner troncal de Transmilenio y en el tipo de selección poner que están within a distance del source y poner 350 metros. Esa es una opción, sí, esa es una opción, me gusta, me gusta. A ver, ¿a alguien se le ocurre otra? Esa es una opción, la que dice Daniela es una muy buena opción, pero hay otra forma también de hacer. Pero va hacia lo que yo les decía, un poco de que hay diferentes caminos y hay diferentes métodos que nos ayudan a hacer lo mismo. Entonces, vamos a hacer la que dice Daniela. Entonces, voy a poner que quiero seleccionar las vías, ¿cierto? Mi target layer son las vías. Yo quiero seleccionar vías, al final quiero obtener vías y le digo que quiero con respecto a las troncales, ¿cierto? Y le digo que I are within a distance, ¿sí? Entonces, seleccióneme aquellas vías que están a cierta distancia del
la capa que estamos aquí seleccionando, es decir, troncales, o la capa que estamos poniendo como criterio. Entonces aquí les dice, fíjense que inmediatamente se les activa esta parte de acá, antes no la teníamos activa. Entonces cuando le decimos are within a distance, entonces le vamos a decir la distancia que nosotros queremos utilizar acá. Entonces, 350 vamos a aplicar para ver si en verdad lo hace como quisiéramos que lo hiciera. Y fíjense que selecciona las vías. Entonces le voy a decir que OK. Y vamos a ver aquí en malla vial. Yo voy aquí a abrir tabla de atributos. Y me voy aquí donde fue que hicimos nuestra longitud la vez pasada. Bueno, vamos a calcular nuestra longitud rápidamente. Entonces, todo esto ustedes deberían saberlo ya. Para calcular nuestra longitud, entonces le ponemos add field. Le vamos a poner long mía, ¿cierto? Le digo que es un doble. OK. Y calculate geometry. Quiero calcular la longitud y Magna Colombia Bogotá en metros o en kilómetros. Cualquiera de los dos. Dejémoslo en kilómetros y le ponemos OK. Todos vamos acá. ¿Sí? ¿No? ¿Pronto? No, puedes volverlo a repetir. Es que mi computador es súper lento, entonces se queda ahí pensando y pensando. Tranquila, tranquila. ¿En qué parte te quedaste? Ahí en Selection, ¿qué fue lo que hiciste? Entonces seleccioné malla vial integral, source layer, le puse troncal de Transmilenio y le puse are within a distance of the source layer feature y 350 metros. Orlando, Señor, una pregunta. ¿Cuál sería la diferencia de poner en Target Layer troncal de Transmilenio y en Source Layer malla vial? el target layer es lo que usted quiere al final, ¿sí? Entonces al final queremos saber la longitud de las vías de la malla vial. Entonces queremos vías de la malla vial. Entonces target layer debería ser malla vial y source layer debería ser con respecto a qué queremos hacer la selección espacial que queremos realizar, ¿sí? Ok, gracias. Entonces, así para resumir y para que a todos les quede clarísimo, el target layer es, yo debo seleccionar lo que quiero al final. Si estoy en este caso, en este ejercicio, estoy seleccionando vías, entonces escojo malla vial. Si quiero seleccionar estaciones, pongo estaciones. Si quiero seleccionar localidades, localidades. ¿Sí? Entonces, al realizar esta selección, entonces les queda la selección de las vías y la idea es calcular la longitud de esas vías. ¿Cómo lo hacemos? Añadimos un campo, aquí, add field, le ponemos nombre, yo le puse longitud mía y le puse clic derecho en el título de la columna, calculate geometry. Voy a calcular la longitud en kilómetros y ya le ponen OK y les debería aparecer algo como lo siguiente. Ahora, todavía no sabemos cuánto es la longitud total de las vías dentro de 350 metros o a 350 metros de cualquier troncal de Transmilenio. Entonces aquí nos vamos de nuevo al título de longitud mía, Statistics, y fíjense que son 1809.
Bien, 1809. Si ustedes comparan ese número, voy a volverlo a mostrar, clic derecho, Statistics, 1809. 1809.9, es decir, 1810. Si ustedes comparan ese número frente a los 1700 que nos dio la vez pasada, ¿por qué creen que difiere? ¿A quién se le ocurre una razón de esa diferencia? Profe, ¿puedes volver a repetir la pregunta? Perdón. ¿Por qué si seleccioné las vías que están a 350 metros de las troncales, me da una longitud total de 1809 y en el ejercicio que habíamos hecho la clase pasada me daba 1700 esa suma? ¿A quién se le ocurre una razón para esto? ¿Sí, Pablo? Pues a mí, o sea, teniendo en cuenta que, digamos, uno de los errores que yo tuve la vez pasada fue que no puse el dissolve o en la parte del buffer. De pronto, creo que puede ser por ahí el error, que, digamos, está cogiendo vías más veces al estar como, digamos, cerca de una, de pronto, de dos troncales, estar en esa misma distancia, entonces la podría estar contando dos veces o algo por ese estilo, como que haya un... eh, sí, como ese error ahí por esa parte que se tuvo en cuenta cuando se hizo el dissolve en el buffer. Sí, esa puede ser una razón. Lo que pasa, Pablo, es que aquí no estamos utilizando el buffer, ¿no? Aquí simplemente le estamos diciendo en el select by location, aplique una distancia y él nos hace como el buffer internamente, pero nosotros no lo estamos utilizando para nada. ¿Sí? Ok, ok. Entonces ahí entraría un poco, pero esa puede ser una razón, o sea, es pues uno de los errores comunes que nos pase cuando lo estemos haciendo este tipo de ejercicios. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Sin embargo, en este caso en específico, para esta pregunta, creo que no nos aplicaría tanto, pero no sé si a alguien más se le ocurre alguna otra razón que podamos decir de por qué nos está dando diferente ese 1700 con el 1800. Daniela. No sé, pero pensaba, pues viendo como un poco el mapa, como que coge como la vía casi entera, como coge los pedazos viales como enteros que están a 350 y no como en el buffer que uno delimitaba el área y ya si no está como ese pedazo de esa área, no coge la vía completa, sino solo el pedazo que está a 350. Pero ahí pues en la imagen se puede ver como que se sale un poquito de los bordes, entonces puede ser que coge las vías como completicas. O sea, te refieres a que deja estos pedacitos por fuera. Exacto, como que coge esos pedacitos. Ujú. Pues esa es principalmente la razón y eso está basado en lo siguiente. Cuando nosotros hacemos un clip, como el clip está cortando, fíjense si yo pongo aquí encima, esperen a ver si lo puedo acá. Si yo apago esto, fíjense el clip, ¿qué es lo que hace? Él simplemente llega y corta en donde encuentra el molde y deja hasta ahí. En cambio, el Select by Location me está seleccionando cualquier pedacito de vía. Si, por ejemplo, hay un pedacito chiquito que toca el borde, ya está a 350, entonces él lo está contando. ¿Sí? O si, por ejemplo, nosotros tenemos una situación como la que, déjenme ver por acá, a ver si encuentro. No, pero acá está seleccionando todos los pedacitos. En otro tipo de selección, por ejemplo, si uno varía ese método que les está hablando aquí en esta pestaña de Select by Location y le seleccionamos otro método, van a encontrar que si uno le dice, por ejemplo, R
within the source layer feature or are completely within the source layer feature, lo que va a hacer es seleccionar solo unos pedacitos, los pedacitos que están dentro de esa área. Entonces, cuando tenemos esa situación, lo que estamos haciendo es subestimando las longitudes o lo que estemos tratando de seleccionar. Entonces, por eso es que mi punto con este ejercicio acá en estos primeros minutos de la clase es que ustedes se den cuenta que el criterio que nosotros utilicemos en este Select by Location es muy, muy importante y es de la única forma que vamos a identificar cuándo utilizar qué criterio, es un poco haciendo más ejercicios y sabiendo exactamente qué es lo que necesitamos. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta y los practiquen los diferentes métodos y vean cuál es la diferencia, que yo les he mostrado uno. Pero, por supuesto que entre los diferentes métodos, pues hay otras diferencias y hay diferentes información que se selecciona a partir de nuestros criterios. Bien, entonces, ¿para todos es claro esto? Preguntas hasta acá. ¿Ninguna? ¿Ninguna? Pueden decirme, no, Orlando, no he entendido nada de lo que dijo ahorita por el select y no sé qué. Bueno, Nicolás pregunta ahí por el chat. ¿En este caso el clip es más acertado? Sí. En este caso sí, porque estamos dando una respuesta exacta de cuánta es la longitud de vías que están dentro de esos 350 metros. Aquí, fíjense que como estamos tomando pedacitos adicionales, pues estamos sobreestimando esa longitud de vías a 350 metros de las troncales. Daniela. En el laboratorio vimos en las herramientas el intersect, pero la verdad no me quedó clara la diferencia entre ese y el clip. Ya la vamos a ver. ¿Listo? Okay. Te estás adelantando un tricitico. Okay. ¿Listo? Bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Nadie más? ¿Para todos clarísimo eso? El Select by Location, la selección espacial y demás. Bueno, bien. Entonces, vamos a continuar viendo nuestras herramientas de geoprocesamiento. Entonces, voy aquí a poner un poquito de zoom out. Voy a apagar la malla vial. Ahorrar la selección. Voy a dejar estas. Entonces, generalmente, lo que vamos a tener aquí, si seguimos viendo nuestras herramientas de geoprocesamiento, es que la siguiente herramienta es el intersect. Entonces, muchas veces vamos a tener o vamos a encontrar situaciones donde el intersect va a ser muy parecido al clip. Y eso es algo que nos preguntaba, lo que preguntaba Daniela anteriormente. Son muy similares en el sentido de que la herramienta al final a mí me va a traer lo común entre varias capas. Y si uno lo mira en término práctico, lo común entre dos capas, pues va a ser casi como recortar esas capas. Ahora, esta herramienta de intersect a mí me permite es un poquito más poderosa. No es solo recortar información, porque para recortar información tengo clip, ¿sí? Intersect, aquí en intersect yo puedo intersectar varias capas. Si yo pongo 3, 4 capas aquí, voy a intersectar las capas. Entonces acá lo que va a resultar es lo que esté en común entre todas las capas y a partir de eso, ustedes podrían generar una capa que salga lo común entre esas tres. Entonces, mucho ojo, porque es que ese común entre los tres o en común entre los cuatro,
a veces da lugar a ciertas malinterpretaciones, pero lo importante es que cuando yo obtengo esa información en común, en la tabla de atributos voy a tener unido todos los atributos de las distintas capas. Entonces aquí entra la primer diferencia con Clip. Con Clip yo solo corto la información y me queda, por ejemplo, si estaba cortando vías, me va a quedar las vías con, con la información que traía originalmente la malla vial. Pero si lo hago con Intersect, me quedan las vías con la tabla de atributos de la malla vial y los atributos con respecto a la capa con la que la intersecté. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Les voy a pedir el favor que tomen la capa de malla vial y la intersecten con localidades. ¿Bien? Fíjense que acá ustedes podrían poner 3, 4 capas. Esa es una diferencia con respecto al clip. La otra diferencia es lo que les estoy hablando de la tabla de atributos. Entonces, fíjense que acá él nos dice dónde lo va a guardar. Esto ya no debería ser desconocido para todos. Y hay un campo que dice Join Attributes. Y entonces hay 3 opciones. All, No FID, Only FID. Entonces, acá le vamos a dejar All. En el caso que no querramos que se nos unan los atributos, podemos decirle que no nos unan los atributos o que nos una solo el FID. El FID es el identificador de cada uno de los atributos con respecto a los que se intersectó, pero al final siempre le va a unir algún tipo de información y le vamos a decir que OK. ¿Listo? Entonces probablemente esto se demore un tristico, no creería que se demore mucho, pero ¿qué es lo que creen que va a pasar si les digo cómo funciona esta herramienta? ¿Qué debería pasar? Lo ideal o lo que debería pasar con esta capa es que en este momento, esta capa que está saliendo debería tener información de la capa de localidades. Es decir, si uno lo quisiera ver, lo que se hizo fue intersectar con localidades, es decir, se partió la malla vial por localidades. Entonces, si yo voy a la tabla de atributos, Open Attribute Table, y me voy hacia el final, fíjense que va a tener todos esos atributos de la capa de localidades. Fíjense, todo eso, todos esos que dicen cebolla, arveja, ¿cuál otra? Vacunos, bovinos, etcétera, etcétera. Pero lo que nos importa más aquí es este nombre de localidad. ¿Bien? Entonces, para cada uno de los elementos, para cada uno de los 138.000 segmentos de vías que tenemos en esta capa, vamos a tener en qué localidad está. Entonces, uno podría decir que yo quiero saber cuál es la localidad con mayor longitud de vías en kilómetros. ¿Sí? ¿Cómo harían eso? O mejor dicho, hagámoslo por 20 punticos. ¿Cuál es la localidad con mayor longitud de vías en kilómetros? ¿Cuál es la localidad con mayor longitud de vías? Por 20 punticos. A ver quién le atina. Dice Camila Súa. ¿Quién dice alguna otra? ¿A todos les da Súa? Mateo dice que Súa. Súa. Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Entonces, ¿quién me dice cómo lo haríamos así con lo que ya tenemos? Lo ideal es que Camila me lo diga, que fue la primera que respondió.
Camila. Bueno, no está entonces. Alguien que me diga cómo lo hicieron. Yo, profe, yo le puedo decir. Dale, Mateo. Entonces, no sé si ya calculó la geometría. No la he calculado, pero tengo aquí Ah, un bueno, campo que listo. podría hacerlo. Entonces, ¿qué hago? Entonces ahí sería calculate geometry, Ajá, pues la longitud en kilómetros, sí. listo. Y entonces ahora se va a parar en el nombre de la localidad y Un con el segundito, que es clic, que mi computador es un poquito lento. listo. Un segundo. Listo, entonces. Clic derecho ahí, Uno, ajá, summarize, sí. y entonces ahí baja, o bueno, busca la de longitud mía, Ay, Dios, ahí está. Ajá. y pone zoom para que se sume por localidad, ¿Y ya? y ahí pone OK, y ahí creo que le va a aparecer como otra tabla nueva, ahí en la izquierda donde se Ajá. suma output, entonces ahí pone open, y se para ahí en zoom, y puede poner Ajá. pues descending, y ya y ahí le va a salir el primero, que sería SUA. Listo. Súper. Bien. Está buena esa estrategia. Listo. Bien. Así era. Así era. Entonces, Suba es la localidad con mayor longitud de vías en kilómetros. Bien. Entonces, para todos es claro qué es lo que hace Intersect. Todos Pues no, profe, entienden. la verdad no. O sea, es que ahí se creó una nueva capa, ¿cierto? Sí, señor. Que fue esta verdecita que está acá. La D19. ¿Sí? Y ahí usted entró a la tabla de atributos de esa, ¿cierto? Sí. Ah, listo. Pero lo importante, Nicolás, es que nosotros con la herramienta Intersect vamos a poder obtener información en común entre dos capas que nosotros querramos intersectar, ¿sí? Por así decirlo. Entonces vamos a tener la información que está en común entre dos capas y adicionalmente vamos a tener que la información resultante de esa intersección va a contener la tabla de atributos de ambas capas. ¿Listo? Ah, o sea, se crea la tabla de atributos con los atributos de las dos capas al mismo tiempo, por así decirlo, De ¿sí? las dos capas, sí, señor. Sí, Ah, señor. listo, listo. ¿Listo? Por eso es que hablamos un poco de que la diferencia con clip. Con clip uno está recortando la información y solo obtiene la información como de la masa, solo obtiene el pedacito de la masa que está cortando y tiene la tabla de atributos con los atributos originales de esa capa. Con Intersect estamos de pronto haciendo lo mismo porque estamos sacando algo, estamos sacando lo que está en común entre dos capas, pero con la tabla de atributos de ambas capas. ¿Bien? Preguntas. Es muy importante entender estas dos. Ya las siguientes herramientas son un poco más sencillas, pero es importante entender Intersect, entender Clip y entender Puffer hasta el momento. Entonces, si tienen alguna pregunta, por favor, díganme. Profe, o sea, tú intersectaste cuando hiciste, pues usaste intersect, intersecta las capas de malla vial y y Ujú. localidades, ¿cierto? Y localidades, sí. ¿Y cuántos datos te salen ahí cuando tú haces eso? 338.252. Ok, es que creo que a mí me sale diferente.
Ay, no. Es que a mí me sale como 25.000. Pero no entiendo por qué. ¿Quién sabe? Toca que lo revises, pero ¿alguien cree tener una razón de por qué inicialmente teníamos 136.000 y después tenemos 138.000? ¿Alguien se le ocurre por qué? ¿Entre qué y qué? Perdón. Aquí en la capa original teníamos 136.000 elementos, 136.000 segmentos, 136.000 líneas de vías. En esta nueva, cuando hacemos el intersect, hay 138.000. ¿Por qué creen que pasa eso? Pues eso se debe a que hay vías que pertenecen a varias localidades. Entonces, cuando hacemos ese intersect, lo que hace es como cortar ese segmento de vía y lo divide entre dos, entre una localidad y la otra, y por eso tenemos más. Exactamente, esa es la razón de por qué pasa eso. O sea, uno pensaría, pero ¿por qué tengo más elementos? No debería pasar eso. En realidad sí, porque según lo que hice, creo que fue Mateo, no alcancé a ver quién estaba hablando, creo que fue Mateo, ¿sí? Sí, Y exacto, entonces, si una vía está atravesando dos localidades, ¿sí? Por ejemplo, pensemos, venga, a ver, buscamos una. Busquemos por aquí, ¿dónde habrá una? Por ejemplo, acá. Ay, hice zoom out en vez de zoom in, perdón. Por ejemplo, por acá. Fíjense que hay, por ejemplo, esta vía, esta de acá, que está cruzando y probablemente esto es solo un segmento largo, ¿sí? Entonces él lo que hace es que corta justo acá, corta un pedacito que queda chiquito dentro de esta localidad y otro pedacito que queda en esta otra localidad. Entonces al hacer esas o al partir esas vías, lo que está haciendo es que se crean un poco más de elementos dentro de la capa. Bien, bueno, ahora, Orlando, una pregunta. sí, ¿Puedes repetir lo de la diferencia en el intersect de join attributes de no FID y only FID? a ver, cuando acá nosotros le decimos en join attributes, eh, cuando le decimos all, se nos va a unir completamente todas las tablas de atributos de ambas capas, ¿sí? Cuando le decimos no FID, eh, se unen todos los atributos excepto el identificador de esas capas, ¿sí? Si ustedes van y miran aquí, por ejemplo, en esta capa de malla vial, siempre, 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 este Object ID es un identificador para cada uno de los elementos. Entonces, ese no se debería unir. Y si queremos que no se unan los atributos, pero solo el FID, entonces le decimos only FID. Siempre se va a unir algo. Lo que pasa es que tenemos que saber qué es lo que queremos unir. Si queremos unir toda la tabla o si queremos unir, por ejemplo, si no queremos unir nada, entonces le pondríamos only FID y se nos une una, pero no se nos une el resto. ¿Sí? Listo, listo, gracias. Bien. Bueno. Siguiente herramienta. Nos vamos a ir a Geoprocessing y vamos a abrir Union. Entonces, ¿qué es lo que nos hace esta herramienta? Básicamente, lo que nos va a permitir es que nos genera una unión de capas del mismo tipo. Acuérdense que no pueden haber capas de puntos y líneas, ni de líneas y polígonos, sino tiene que ser solo de puntos o solo de líneas o solo de polígonos. Entonces vamos a tener que esta herramienta nos va a hacer una unión de dos capas y sus respectivas tablas de atributos. ¿Listo? Entonces,
Por ejemplo, yo quiero unir ese buffer, como acá necesito capas del mismo tipo, voy a unir este buffer de 150 metros de estación de Transmilenio con el de localidades. Entonces voy a añadir estas dos. Voy a seleccionar ambas y las voy a añadir acá. ¿Bien? Entonces, él nos dice, voy a unir estas dos, voy a crear este. Quiere que una todos los atributos y va a decir que, o le vamos a decir que sí, o lo mismo que la herramienta anterior, de all, no FID, only FID. Simplemente le voy a decir que todos. ¿Bien? Y ya con esto va a decir que ok. Y él va a empezar a hacer la unión entre esas dos capas y me va a producir una nueva capa, que es esta que les voy a mostrar aquí. La voy a subir rápidamente acá para mostrarles. Fíjense que me hizo una capa de polígonos en donde me está uniendo eso verde con eso morado y resulta una capa como la siguiente. Bien. ¿Todos estamos ahí? No, ¿cómo fue que hiciste para meterle la de las estaciones? Es que me está diciendo que la capa no es como válida. Yo tenía un buffer de estaciones Ok. o de troncales, creo que fue, y los puse ambos. Simplemente arrastré ambos y ya. Ah, ok. No, con el buffer sí me dejó, no me dejó, fue meterle, tratar de meterle la capa de estaciones normal sin buffer, no sé por qué. Exacto, por eso, porque es que no puedes unir polígonos Ah, tiene que con ser el mismo puntos. tipo, como, ok, Tienen que ser al mismo tiempo. Ajá, ya, exacto. Polígonos gracias. con polígonos, líneas con líneas, puntos con puntos. ¿Y qué fue la Aunque, propiedad que le pusiste de los atributos? all, Ah, listo, gracias. ¿listo? Ahora, tengan en cuenta que esta herramienta no nos va a permitir unir, solo nos permite polígonos. ¿Bien? Si queremos unir puntos o líneas, vamos a tener que utilizar otra herramienta que se llama Merge. Bueno, que ya la vamos a ver a continuación. Entonces, para esto, voy a necesitar que añadan la siguiente capa. Histórico de siniestros con siniestros viales 2020. Eso les va a aparecer una capa gigantesca, entonces pueden apagarlo si quieren. Simplemente para que los tengamos ahí. También yo apagaría esta o apagar las mallas viales que son muy grandes y ya, lo voy a dejar así para que no nos cree como ahí ruido esa información. Muchas veces, como en este caso de esta capa, uno quisiera unir fuentes de diferentes años, por ejemplo, o datos de diferentes años, que son del mismo tipo, pero que están en capas diferentes. Hay veces nosotros vamos a querer que sean una sola capa. Entonces, ya vimos Union, pero hay otra herramienta que es la que le sigue a ella, que se llama Merge, que nos va a ayudar a unir este tipo de información. Entonces, nosotros podemos tomar esos puntos, líneas y polígonos y de nuevo, solo puede unir puntos con puntos, líneas con líneas, polígonos con polígonos y lo que va a pasar es que acá en el merge, a diferencia del union, vamos a poder poner puntos y líneas. En la anterior era polígonos. Entonces, aquí vamos a poder hacer puntos, líneas y polígonos, entonces los tres, y adicionalmente vamos a poder seleccionar qué atributos puedo yo dejar o sacar de la tabla de atributos de la capa resultante. Entonces, voy a unir dos capas de siniestros. Al unirlas, en este campo, en este field map, me aparecen todos los atributos que van a salir en esa nueva capa y yo puedo, por ejemplo, quitar una. Voy a decir que voy a quitar fecha hora. No me importa fecha hora. ¿Sí? O fecha occur. No lo quiero y lo quito. Y entonces voy a seleccionar esos atributos que quiero que aparezcan en esa tabla de atributos
de la nueva capa. Bien, entonces, ¿qué va a hacer acá? Él va a unir los siniestros de 2020 con los históricos y va a crear una nueva capa. Y le voy a dar OK. Esta se va a demorar un poquito porque son varios datos, pero en general lo que vamos a tener al final es una sola capa con todos los datos de los siniestros históricos y de 2020 con los atributos que nosotros dijimos que queríamos que salieran en esa tabla como tal. Entonces, Union y Merge son bastante similares. Ya dijimos la diferencia. Entre Union, yo puedo hacerlo entre polígonos. En Merge es un poco más versátil porque puedo hacer con puntos, líneas, polígonos o inclusive tablas, si uno lo quisiera hacer. Y en Merge uno puede seleccionar aquellos atributos que quiere que terminen en la nueva tabla de la nueva capa o simplemente pueden dejarlos todos si lo desean. Bueno. Preguntas hasta acá. Fíjense que ya salió la nueva capa. Entonces ya no voy a tener, fíjense cuántos, 428,000, 405,000 más los 22,000. Ahí están los 428,000. Unen los puntos de esta capa y los puntos de esta capa. ¿Bien? Listo. Entonces, así como por 20 punticos rápidamente para ver si quedaron estas herramientas claras. Voy a poner aquí la pregunta. ¿Cuántos kilómetros de vías y troncales hay en Puente Aranda? ¿Cuántos kilómetros de vías y troncales hay en Puente Aranda? Bien, hagamos ese ejercicio. Hay como 20 punticos para las 3 primeras personas que lo digan bien. ¿Cuántos kilómetros de vías y troncales hay en Puente Aranda? Ana María dice 43.8. Clara dice 443.8, perdón. Clara dice 443.8. Pablo dice 433.8. Camila dice 443.8. 443, dice Nicolás. Carlos 443.8. Bueno. Ana, ¿quieres decirnos cómo lo hiciste, por favor? Sí, pues primero usé Merge con pues, el troncal de Transmilenio y la malla vial, que es lo que nos están preguntando. Espérame. Lo vamos haciendo acá entre todos. Entonces, la troncal con la malla vial. Merge. Ajá, listo. Ok. Okay. Luego, pues voy a localidades y en Attribute Table selecciono pues Puente Aranda. Sí, podemos ir haciendo eso mientras tanto. Puente Aranda. Ajá, listo. La dejo seleccionada. Sí, y cierras eso, sí. Pues luego voy a Clip. Un segundo. Entonces, Geoprocessing, Clip. ¿Y cuál es la masa? ¿Qué quiero al final? Al final quiero el merge que ya hice, acabo de hacer. No, pero ¿qué quieres obtener al final? ¿Qué elemento quieres obtener al final? Pues la localidad, pues Las vías. las vías y las troncales Sí. de la localidad. Exacto. Entonces, ¿nuestra masa qué van a hacer? Pues las localidades.
No, nuestra masa en el clip van a ser las vías, ¿no? No sé qué te refieres con masa, sí, o sea, Piensan que estás haciendo como, no sé, un pan o unas galletas. Entonces tienes una masa que es con respecto a lo que vas a cortar y el cortador, que es la localidad. ¿Sí? ok, sí, ok, sí. Entonces vamos tal, listo. Entonces, ok, acá estamos recortando. Voy a apagar esto que no me sirve mucho. Y aquí ya me salió esta malla vial de 21. ¿Y qué sería lo siguiente? Pues se abre el attribute table de esa capa Ujú, y pues uno pone como agregar una columna nueva. sí. Yo por acá tengo una que podemos utilizar. Esta long mía que está aquí al final. Ay, Dios. Esto porque se volvió loco. Aquí está. Ah, pues esa ya está en Y kilómetros, no sé, pero la puedo volver a calcular. Le doy clic derecho, Calculate Geometry en y kilómetros. los kilómetros. Ajá, listo. Y sí. Y entonces, Statistics, ahí está. 433. Súper. Bien, gracias. Los que les dio 443, asumo que es un error de poner el número o les dio en verdad 443 y me quieren compartir por qué les dio eso. Todo les pasó igual que Clara que se les fue el 4. Bien, voy a asumir que así fue. ¿Listo? La última herramienta que vamos a tener en nuestras herramientas de geoprocesamiento va a ser Dissolve. ¿Qué hace Dissolve? Si ustedes abren esta herramienta ahí, con esta ventana que les muestra, básicamente lo que vamos a tener es que se va a generar se van a borrar un poco los elementos y se va a quedar un solo, por ejemplo, si tengo polígonos, si tenía varios polígonos, al disolverlo va a quedar un solo polígono, una capa de un solo polígono. Yo disuelvo los elementos que están dentro de esa capa para generarme uno o varios, dependiendo si lo estoy disolviendo todo o lo estoy disolviendo por algún campo de la tabla de atributos. Entonces, para esto, les voy a pedir el favor de que utilicemos este buffer, este merge que habíamos hecho entre localidades y el buffer de las troncales, que es este que yo tengo acá, estación Transmilenio buffer. Bueno, entonces, cuando ustedes lo añaden, él les va a decir, ojo porque yo puedo aquí tener o puedo hacer o puedo disolver esta capa teniendo en cuenta solo los elementos geográficos. Si yo hago o disuelvo esa información con los elementos geográficos, pues no voy a tener solo un elemento con un atributo, con un valor de atributo para ese elemento y ya. O si yo tengo, por ejemplo, algún atributo que clasifica diferentes tipos de información, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que tengo regiones dentro de las localidades. Supongamos que tengo unas regiones y quiero disolverlo por regiones, entonces pongo ese campo. ¿Listo? Entonces, en este caso, lo primero que vamos a hacer es disolverlo solo sin poner ningún field, sin ningún atributo. Bien, y le voy a decir que ok. Entonces, fíjense lo que va a pasar. Al disolverlo, le voy a apagar estas manchas viales que son bastante pesadas. Al disolverlo, fíjense que ahora solo voy a tener un polígono, ¿cierto? Que tiene el área y la longitud. Y ya está. ¿Mm? Solo está eso. Bien. Ahora,
Ahora, yo también podría disolverlo con algún campo, algún campo. No sé, si estuviese clasificado de alguna manera, uno lo podría disolver. Entonces ustedes seleccionan el campo y él se los va a disolver por ese campo. Entonces digamos que uno tuviese algo como lo siguiente. Por ejemplo, que quiere dividir la parte norte de la parte sur de Bogotá. Entonces que hubiese tenido un campo que clasificara las localidades por las que están en el norte versus por las que están en el sur. Entonces quedaría un elemento así para el norte y un elemento así para el sur. No lo tengo en este momento, entonces no lo puedo hacer así, pero un poco para que se lleve la idea que yo puedo disolver por un elemento completo, ¿cierto? Que me disuelva todo lo que está dentro de esa capa o por algún campo en específico. ¿Bien? A ver, listo. Entonces, esa herramienta es bastante sencilla, la verdad. La verdad, disolver hay veces no es tan necesario, solo en casos muy específicos donde tenemos elementos que se repiten. Por ejemplo, si ustedes van, y les pido el favor de que lo intenten en la casa, si ustedes van a este valor de referencia, esta capa de valor de referencia, esta capa contiene el valor por metro cuadrado de todas las manzanas en la ciudad. Pero ¿qué pasa con ese valor de referencia? Si yo abro la capa de atributos y organizo este código en alguna condición ascendente o descendente, cualquiera de las dos les va a funcionar, voy a ver que yo tengo para la misma manzana voy a tener muchos elementos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que geográficamente voy a tener una manzana sobre otra manzana porque estoy haciendo referencia a la misma manzana. Fíjense, para este código de manzana voy a tener todos estos valores. Probablemente, como son valores de diferentes años, yo lo que voy a querer es de alguna manera tener un valor para cada uno de estos valores de este campo, para cada manzana, un valor de referencia. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer acá? Yo me voy a ir a Geoprocessing, Dissolve, voy a poner este valor de referencia y le voy a decir, disuélvame por valor de referencia, ¿sí? Perdón, por manzana código para que quede un solo elemento de manzana código y aquí abajo donde dice Statistics Field, le voy a decir que quiero el valor de referencia y fíjense que acá me dice el tipo de estadístico que quiero. Entonces yo le digo mean, es decir, el promedio. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta herramienta? Para cada manzana me va a dejar un solo elemento, una sola manzana con un solo valor de referencia, que es el promedio de todos estos valores que están acá, de todos estos valores que están aquí. ¿Sí? Fíjense, si yo me voy en este momento y le hago zoom a la manzana, a ver, es una sola manzana con varios elementos. Entonces, ¿qué significa eso? Que está un elemento sobre el otro, una manzana sobre la otra. Y yo solo quiero una manzana. Entonces, disuelvo por manzana y quiero al final el valor de referencia en promedio. Y le voy a decir que ok, pero no le den ok porque se les va a demorar mucho. ¿Bien? Ahora, por último, antes de finalizar, la última herramienta que quiero mostrarles antes de que nos vayamos. Voy a borrar esta acá. Y es una herramienta tremendamente poderosa que vamos a utilizar de aquí en adelante muchísimo, muchísimo es muchísimo. Es la herramienta de John. Generalmente vamos a necesitarnos unir espacialmente información de una capa con información de otra capa, pero lo queremos hacer espacialmente, no a través de tablas, sino espacialmente. Entonces, nosotros, por ejemplo, quisiéramos saber cuántas estaciones de Transmilenio hay en las localidades o cuál es la localidad con mayor número de estaciones de Transmilenio. En este caso, ¿cómo lo haríamos con las herramientas que sabemos en este momento?
Casi que nos toca ir y mirar por cada una de las localidades, seleccionar hacer una selección espacial, un select by location, y mirar cuál de las localidades tiene el mayor número de estaciones. Pero nosotros lo podemos hacer desde un solo clic para saber esa información. Entonces, vamos a unir espacialmente localidades con estaciones de Transmilenio. Entonces, para hacer esto, me voy a ir a localidades, le voy a dar clic derecho y le digo Join and Relates. Y le voy a decir Join. Entonces, cuando ustedes le dicen Join, él les va, pues, probablemente, como es la primera vez que ustedes lo utilizan, les aparece así. Entonces le dice Join Attributes from a Table. Entonces, ¿qué significa esto? Ese join me va a permitir unir información de otras tablas, puede ser de una tabla que yo añadí, porque si ustedes añaden un Excel a ArcGIS lo pueden hacer y pueden unir esa información de ese Excel a la capa, o puede unir información de otras capas solo basado en la tabla de atributos. Pero lo que quiero mostrarles aquí no es este tipo de join, sino el tipo de join data from another layer based on a spatial location. Entonces, él me va a hacer un join espacial basado en la información cómo se está distribuyendo en el espacio. Entonces, me dice, tiene 3 pasos. Acuérdense que aquí en el ArcGIS siempre son como 3 pasos. Lo primero es, seleccione la capa que quiero unir a esta capa, ¿sí? Entonces, le voy a decir que quiero las estaciones de Transmilenio. ¿Listo? Los puntos de estaciones de Transmilenio. Entonces me dice, bueno, listo. Entonces usted está uniendo puntos a polígonos. ¿Qué significa que estoy uniendo puntos a polígonos? Estoy uniendo las estaciones de Transmilenio a las localidades de Bogotá. Entonces, usted está uniendo puntos a polígonos. ¿Qué quiere hacer? Quiere que a cada polígono le dé un resumen de los atributos numéricos de los puntos que caen adentro y un atributo de conteo mostrando cuántos puntos caen adentro, o quiere que a cada polígono le dé todos los atributos del punto que está más cercano a su límite, ¿sí? A sus límites, a su división. Entonces, en este caso, como yo quiero saber cuántos puntos caen dentro de cada una de las localidades, pues le voy a dar la primera opción, es decir, la que está seleccionada. Y ahora, si yo no quiero que me dé ni suma, ni máximo, ni mínimo y le dejo así, no pasa nada. Lo que va a hacer es que en el join, él me va a decir cuántos puntos hay dentro de cada una de las localidades. Y eso es lo que queremos, nada más, saber cuántas estaciones hay dentro de cada localidad. Ahora, si dentro de esa capa que ustedes están tratando de unir hay algún atributo con información, no sé, supongamos que dentro de la capa de estaciones dijera cuántas validaciones se hacen en el día en esa estación de Transmilenio y quisiéramos saber cuál es la localidad con mayor número de validaciones, le diríamos que sume o que haga el promedio dependiendo de lo que queremos hacer. Pero en este caso, simplemente quiero unir y saber cuántos puntos hay dentro de cada una de las localidades. Entonces le voy a decir que OK. Y él me crea una capa que se llama Join Output. Y si me voy a la tabla de atributos, fíjense que al final voy a tener una columna que se llama Count y me va a decir cuántas estaciones, me cuenta cuántas estaciones caen dentro de cada una de las localidades. Entonces, si yo lo organizo en forma descendente, voy a ver que la localidad con más o con un mayor número de estaciones es la localidad de Santa Fe. ¿Listo? Bien. Entonces, voy a dejar hasta acá. La próxima clase empezamos con un par de ejercicios sobre este join. Porfa, así como tareita, miren qué es lo que pasa cuando yo trato de unir al revés, ¿sí? Desde estaciones, localidades, qué es lo que pasa. Y lo hablamos al iniciar la próxima clase y hacemos ejercicios y terminamos nuestro concurso. Voy a hacer un consolidado de los puntos que llevamos hasta el momento
y en la próxima clase, antes de iniciar, les proyecto un poco el Excel con los puntos que llevo y vamos viendo cómo estamos hasta el momento en nuestro concurso para que tengan en cuenta, porque ese día vamos a hacer muchos ejercicios y vamos a cerrar el concurso como tal. ¿Listo? Bueno, les deseo un feliz día y nos vemos el miércoles. Chao a todos.